Buenos días. Un par de minutos para acomodaros, por favor, y damos comienzo. Bueno, pues comenzamos. Buenos días, muchas gracias a todos por venir. La verdad es que un placer hacer un evento presencial de estas características. Estamos encantados de podernos reencontrar. Muchos de vosotros llevamos pues un año, año y medio y en algún caso cerca de 2 viéndonos de manera virtual. Así que podernos ver presencialmente, aunque sea con mascarillas, darnos un abrazo, pues vamos a decirlo que es un placer y nos ha dado una alegría enorme. Quería, en primer lugar, agradecer a Joan Groizar, director general de IDAE, que nos acompaña y que, como sabéis, va a tener una intervención a continuación. Y nada, muchas gracias, Joan, por hacer un hueco en esta apretadísima agenda, que de aquí sale al Consejo de Ministros. O sea que bueno, un poco la realidad que yo creo que estamos viviendo todo el sector. Estamos viviendo un momento que podemos definir como histórico, ¿no? Muchos de los que estamos aquí que llevamos bastantes años trabajando en este mercado con distintos roles, ¿no? en compañías de diversos perfiles, como hemos sido capaces de agregar a ANESE. Mucho del trabajo que hemos hecho era precisamente preparándonos para este momento que estamos viviendo ahora, que, bueno, el titular grande estaría en el mundo de la descarbonización. Tuve la suerte de, en representación de ANESE, participar en la Cumbre del Clima, en el COP26 en Glasgow, hace justo un mes por estas fechas. Y bueno, los titulares los conocéis bien, los seguís por la prensa y además todos vosotros, la gran mayoría, estáis bastante especializados en el sector. Lo que nos trae aquí, que es un evento, es la presentación de nuestro Observatorio de Eficiencia Energética, que publicamos por primera vez en el 2017. Bueno, pues principalmente de lo que habla es de cuáles son los retos y cuáles son, dentro de esos retos que tenemos por delante en materia de eficiencia energética, cuáles son las cosas que se han conseguido, ¿no? Como os comentaba, en la COP26, una de las cuestiones que estaban pues, en las mesas de trabajo y que hablábamos y en las que participé en representación de ANESE, precisamente hablaban de la eficiencia energética, ¿no? Y de los retos que nos hemos marcado, que se ha marcado la Unión Europea, que como sabéis ha decidido liderar esto a nivel mundial y cómo esto cae en forma de regulación y de objetivos, en nuestro caso en el PNIEC, ley de transición energética. En fin, que como venimos diciendo en el sector desde hace ya unos cuantos años, la mejor energía es la que no se consume y precisamente la presentación del observatorio lo que viene es a plasmar en papel en un documento que aprovecho para felicitar al equipo de ANESE, que yo creo que es sobresaliente, pues precisamente esos titulares, ¿no? Alrededor del campo de la eficiencia energética. Así que sin más, cedo la palabra a Joan Groizar y, por favor, Joan, si... Pues muy buenos días y, en primer lugar, muchísimas gracias a ANESE por la oportunidad de compartir otro encuentro cara a cara, efectivamente, después de casi 2 años, ¿no? Viéndonos a través de pantallas, a muchos de vosotros conociéndoos por primera vez a través de la pantalla, podernos ver cara a cara es un placer, y además para contar cuestiones en positivo, ¿no? Que están siendo 2 años complicados, poder pararnos un momento a reflexionar sobre la marcha del sector y, sin duda, ver cómo podemos mejorar y cómo avanzar. Las pistas del observatorio las darán luego los compañeros con muchísimo más detalle. Pero es verdad que pues incluye, ¿no? Por primera vez reflexiones como el estado del sector no solo en España, sino en Iberia, ¿no? también en Portugal, viendo un poco esa consolidación del sector. Pero en todo caso creo que es un buen momento para analizar la situación en la que estamos, para tomar impulso, ¿no? Ver dónde estamos para tomar impulso. ¿Y por qué? Es la primera presentación de este observatorio después de la pandemia. Justo comentábamos con Carlos antes, la presentación del anterior observatorio fue pues, en un mundo
prepandemia y han pasado muchísimas cosas desde entonces, además de las videollamadas, además de conocernos por videoconferencia, ¿no? Además de esa reordenación de prioridades, a lo mejor menos profunda de lo que creíamos inicialmente, pero esa reordenación de prioridades que tuvo la pandemia sobre la gestión pública, sobre el funcionamiento de las empresas, sobre lo que valoramos, ¿no?, a nivel del día a día, pero también en el marco energético. A pesar de todo y a pesar de mantener un sistema energético en funcionamiento, contamos con una ley de cambio climático de transición energética con la que no contábamos la última vez. Contamos con un marco estratégico de energía y clima que, por tanto, se va consolidando, que ya no solo es un PENIEC, ya no solo es una estrategia a largo plazo, ya es un marco legal vinculante a nivel de España. Y vamos viendo a nivel europeo cómo lo que era el paquete de invierno, que luego se evolucionó en la nueva legislatura, en el Pacto Verde Europeo, se va concretando en un despliegue importantísimo de legislación europea en materia de energía y cambio climático. En concreto, ahora con el paquete Fit for 55, ese objetivo de lograr a nivel europeo ese 55% de reducción de emisiones de CO2 comparado con 1990, que yo creo que hace un cambio, explica un cambio de rumbo o un cambio de énfasis con respecto a lo mejor a paquetes anteriores, donde yo creo que además el sector de los servicios energéticos tiene muchísimo que decir. Me explico. Mucho del esfuerzo, y lo sabéis y lo hemos comentado en otras ocasiones, o mucho del avance más visible a lo mejor en las últimas décadas ha sido más en las renovables y en concreto renovables eléctricas, que hemos conseguido entre todos que a día de hoy la forma más barata de generar electricidad sea la renovable. En España los resultados de las subastas, las de principios y las de principios de 2021 y las más recientes lo han demostrado, más si cabe con los recientes precios de la energía. Por tanto, bueno, las renovables eléctricas, la descarbonización del sector eléctrico como tal, eso avanza. Tenemos un reto importantísimo en la descarbonización del resto de usos energéticos y eso pasa necesariamente. Posiblemente tendría que haber venido antes, pero nunca es tarde si la dicha es buena, pasar por la reducción de consumos, obviamente, la electrificación de aquellos consumos que todavía no son eléctricos y el uso de renovables directas en aquellos usos que no sean electrificables. Y lo que decía es que el paquete Fit for 55 hace mucho énfasis en esto. Propuestas pues bastante rompedoras para lo que era el marco hasta ahora, como que el sector de los edificios y el sector de la movilidad entren en un ámbito como el ETS, el mercado de derechos de comercio de derechos de emisión, que es controvertido. Nosotros, al menos desde España, no cuestionamos la necesidad, obviamente, de descarbonizar industria, eficiencia, edificación, movilidad, pero sí que hace despertar preguntas, y es una de las preocupaciones que hemos destacado nosotros en el Consejo a nivel europeo, y es cómo aseguramos que los esfuerzos de la transición energética estén repartidos de la forma adecuada. ¿Por qué? Porque vemos titulares, y los habréis visto, ¿no? A propósito, ahora que todos todos sabíamos lo que era la prima de riesgo, luego todos sabíamos lo que era la incidencia acumulada, ahora todos sabemos lo que es el pool, no entendemos muy bien qué significa que se multiplique por 2, pero todos hablamos, ¿no?, en sentido muy amplio. Y por tanto íbamos viendo titulares, íbamos viendo tribunas, íbamos viendo opiniones, a mi modo de ver, interesadas, de que la transición energética, ostras, pues es que resulta que tiene un coste que nadie te había contado y de repente estás pillado por la transición energética y la vas a pagar tú. Y lo que vemos es que realmente el reciente rally de precios lo que es la consecuencia de no haber transicionado lo suficientemente rápido. Si cada unidad de bienestar familiar, si cada unidad de productividad de la economía requiere menos unidades, menos kiloteps de energía, pues un incremento de los precios de energía tendrá menos impacto en nuestro día a día y menos impacto en la economía. Si cada kilotep de energía que yo consumo depende en un 90% del exterior versus si depende cada vez menos de una dependencia energética exterior, pues obviamente voy a estar menos expuesto a esa volatilidad internacional, ¿no? Por tanto, realmente es al revés. El reciente rally de precios y esa trascendencia que ha habido en el debate público, ¿no?, de la importancia de los precios de la energía, yo creo que lo que hacen es reafirmarnos en la importancia de seguir avanzando en esa transición energética que pase por una reducción de consumo energético, lo primero, y luego la descarbonización. Pero cuando nos planteamos en el corto plazo cómo mitigamos esos choques, cómo mitigamos quién tiene que pagar qué, cómo resolvemos esto, surgen distintas vías, distintos debates, y uno de ellos, y es el que ha sido mayoritario, la respuesta mayoritaria entre nuestros colegas europeos, es que bueno, pues aquí mete dinero el Estado, que el Estado no es un ente abstracto que está por ahí, sino que al final son los contribuyentes, las empresas y los particulares que contribuimos con nuestros impuestos, ¿no? Y es en un momento de transición energética donde estamos viendo tensiones de precios, donde hay debates sobre cómo y de qué manera hay que desplegar renovables, donde hay debates también sobre la asequibilidad de la vivienda y, por tanto,
voy a obligar a la gente a rehabilitar energéticamente si eso luego tiene impacto sobre la vivienda. Es decir, donde hay un montón de debates pues, extremadamente delicados sobre la transición energética, o tengo que obligar a empresas a invertir en eficiencia si es un momento difícil, ¿no? Complicado económicamente, donde es muy importante que la ciudadanía, en sentido amplio, particulares, empresas, no pueda sentir que la transición energética se hace a su costa, se hace a su pesar, sino todo lo contrario, ¿no? Sino que los esfuerzos están repartidos de forma adecuada entre todos los hombros y no cae todo sobre los mismos hombros. Y ese es un poco el foco de las medidas, tanto las coyunturales que hemos adoptado en el corto plazo, como las estructurales que se están tramitando, por ejemplo, en el Congreso, y podemos hablar de la minoración de los ingresos no percibidos de los ingresos por emisiones no realizadas de CO2 o el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Pero en todo caso, ese énfasis, ¿no?, en la importancia de quién paga o cómo se reparten los esfuerzos en la transición energética. Y la importancia, por tanto, además de acelerar esa eficiencia energética, de acelerar el despliegue de renovables. En este contexto pasamos al contexto del plan de recuperación, otra novedad desde la presentación del último observatorio. Tenemos un paquete económico de unos 70.000 millones de euros a nivel de país, de los cuales, como sabéis, el 40% irá destinado a transición ecológica, la mayoría de eso concretamente a transición energética. Por tanto, estamos ante un reto, una oportunidad, pero una enorme responsabilidad, que es que estamos ante una situación donde nunca antes había habido tanto presupuesto público para este tipo de políticas, para eficiencia energética, para energías renovables, para electrificación, para descarbonización. Tanto el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en el ámbito de los edificios, como nosotros desde el MITECO, un paquete importante para acelerar la movilidad sostenible en general y en concreto la movilidad eléctrica, la rehabilitación energética, la mejora de la industria pasando por la digitalización y la sostenibilidad y obviamente pues, el despliegue de las renovables y la integración en servicios. ¿Vamos a ser capaces de hacer la transición energética con el plan de recuperación? Obviamente no. O sea, tú haces números y el esfuerzo de la transición energética necesaria a década vista, y sobre todo si tenemos que esforzar un poquito más para llegar a esos objetivos reforzados, con esto no llega. Pero ¿qué es lo que sí creemos que puede hacer el plan de recuperación? Es dinamizar, estimular, generar en definitiva, o consolidar donde ya lo tengamos, nuevos mercados, nuevo tejido económico, nuevo sector energético. Tenemos la posibilidad de que empresas que estaban ante decisiones de inversión exactamente iguales hace un año o hace dos, de repente, ante la volatilidad de precios de la energía y la oportunidad del plan de recuperación, se planteen analizar medidas que seguramente ya eran viables económicamente y técnicamente en sus sectores, pero que el nuevo contexto les hace abrirse, ¿no?, a esa nueva posibilidad. Y aquí creo que hay una oportunidad muy importante en el contexto de las ESES. Por esa posibilidad de apalancar financiación, por supuesto, sobre todo en un contexto de incertidumbre, donde a pesar de que pues estamos en recuperación, no sé si en V asimétrica o de qué forma, pero estamos en recuperación, pues todavía hay incertidumbre lógica, ¿no? La capacidad de que alguien solvente técnicamente te pueda acompañar en esa financiación, yo creo que es clave. Pero más importante que eso todavía, yo creo que es la parte de englobar, de asesorar, de acompañar de forma completa. Publicasteis hace poco, ¿no?, un documento de soluciones integradas, de paquetización de soluciones en el ámbito concretamente de rehabilitación de edificios. También tenéis alguna publicación sobre la servitización de determinadas soluciones de eficiencia energética. Y es una cosa que hemos detectado, por ejemplo, hemos publicado hace poco el borrador de la hoja de ruta del autoconsumo, que sé que también empresas del sector estáis trabajando en ese ámbito, y de ahí se desprende una conclusión que yo creo que es aplicable a la rehabilitación energética, pero a la mejora energética en general, que es el desconocimiento. La gran mayoría de soluciones de transición energética son, lo sabéis, económicamente rentables y técnicamente perfectamente viables. Pero el particular en su casa, la comunidad de propietarios con su día a día y el jaleo que le supone la comunidad de propietarios, el empresario que tiene su día a día, que ya con los pagos, los gastos, las gestiones fiscales, la gestión de proveedores, la gestión de clientes, ponerse a pensar en un ámbito que le va a reportar una TIR seguramente mucho más interesante que cualquier otra inversión que pueda hacer, pues sale del espacio mental que tenemos, ¿no?, para el día a día. E insisto, yo creo que ese es el papel que podéis jugar desde el sector, haciendo esa labor comercial, pero que se traduce realmente en una labor pedagógica, una labor de asesoría energética más amplia que puede dar esas soluciones. Nosotros desde el marco normativo estamos tratando, y es verdad que no al ritmo que nos gustaría, de dar un poco de cobertura en ese ámbito. ¿Y a qué me refiero?
Sabéis que estamos modificando el RITE y hay abierta una segunda revisión más en profundidad del RITE, donde esa evolución, ¿no?, de lo que son el mantenimiento puramente técnico, puramente de seguridad de las instalaciones térmicas, vaya evolucionando a un seguimiento energético mucho más integral. La Ley de propiedad horizontal, que se ha reformado recientemente, como sabéis, para facilitar la toma de decisiones de las comunidades de vecinos para adoptar medidas de eficiencia energética o de renovables. La Ley de cambio climático y transición energética, que establece que podremos obligar a todas las empresas del país a calcular su huella de carbono y a desarrollar planes de reducción de esa huella de carbono, que pasarán fundamentalmente por la eficiencia y la descarbonización de los consumos. La mejora de la certificación energética de edificios, el sistema de los certificados de ahorro energético que permita valorizar los ahorros, el reglamento de alumbrado exterior, que sabéis que también está en proceso de actualización y que ha despertado interesantes debates con ámbitos pues, de la protección de la biodiversidad, de la protección de cielo nocturno, que ha generado, a mi modo de ver, aquellos que estáis en el sector lo reconoceréis, debates que creo que distorsionan, que de alguna forma parece que intentan contraponer la mejora de la eficiencia energética o la sustitución de alumbrado por LED con problemáticas de contaminación lumínica o de mayor afección al cielo nocturno, cuando evidentemente las soluciones son una única. Aquí también otro marco en el que los ayuntamientos van a tener un marco en el que básicamente renovar su alumbrado de forma bastante ágil. Como digo, ¿no?, todo un marco normativo que intentamos desarrollar por nuestra parte, que no diría que se ha truncado, pero que se ha ralentizado, obviamente, por el marco de la pandemia y la necesaria labor que ha venido después. Ha afectado el funcionamiento empresarial y, obviamente, ha afectado el funcionamiento de la Administración, pero yo creo que tenemos señales positivas, tanto por nuestra parte, desde la Administración, de reactivación de esa labor normativa y regulatoria, igual que lo estamos viendo de reactivación por el lado empresarial. Voy a robarle otra reflexión a Carlos, que hacía hace poco, y es cuando nos vimos hace poco en Genera, en la Feria Genera. Y yo creo que era muy ilustrativa precisamente del momento que estamos viviendo, ¿no? Hace unas pocas ediciones de Genera, el momento era de expectación, de a ver qué iba a decir la Administración. Y la jornada que montábamos desde IDAE, es verdad que era 100% presencial, no había opción online, pero estábamos llenísimos en la sala, todo el mundo a esperas de ver qué ocurría, ¿no?, desde esa abolición del impuesto al sol, un nuevo marco normativo para la movilidad eléctrica, esa expectación, y sin embargo lo que era la parte de la feria, la parte privada, ¿no?, de esos contactos, pues bueno, estaba bien, pero bueno, estaba bien, dejémoslo ahí. Esta última edición hemos visto todo lo contrario, hemos tenido una asistencia, digna entre digital y física en la jornada, pero menor que en otras ocasiones, y sin embargo, aquellos que hayáis estado por ahí lo habéis visto, la feria absolutamente llena de expositores, de personas visitando y, sobre todo, ya no solo a nivel de cantidad, sino a nivel de actividad, ¿no?, de pues nuevos tratos, nuevos negocios, nuevos acuerdos firmándose, nuevas empresas exponiendo sus propuestas de valor, en definitiva, ¿no?, un sector que, a nuestro modo de ver, ha entendido o ha visto que el rumbo está claro, que España tiene claro dónde vamos a estar en 2030, en 2050 y cuáles son las vías, y que el sector, por tanto, coge eso, se pone las pilas y se pone a hacer lo que mejor sabe, ¿no?, que es hacer propuestas, encontrar nuevos modelos de negocio y marcar esas soluciones. Y eso nos reafirma cuando hace 2 años, 3, hablábamos de que era importante dar un marco claro, ese marco estratégico de energía y clima, fijar el rumbo. No era trivial, no era porque sí, no era porque quisiéramos tener un documento muy, ¿no?, pues muy interesante, sino realmente para fijar ese rumbo, para dar señales a las decisiones de inversión, a las decisiones empresariales, pero para marcar también las decisiones públicas, las decisiones de política pública. Y el ejemplo más claro es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Yo creo que a nadie del sector le puede sorprender las medidas que aparecen, las inversiones que aparecen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Por qué? Porque nacen directamente de ese marco estratégico de energía y clima. Priorizan, activan, ponen en marcha aquellas medidas del marco integrado de energía y clima que era posible activar en el muy corto plazo. Las medidas del plan de recuperación yo creo que las conocéis desde el ámbito de la movilidad eléctrica y el resto de la movilidad sostenible liderado por el Ministerio de Transportes, rehabilitación energética con ese foco nuestro, sobre todo en municipios de menos de 5.000 habitantes y liderado también por el antiguo Ministerio de Fomento en la parte de rehabilitación, refuerzo a energías renovables, almacenamiento, gestionabilidad de la energía, hidrógeno renovable y transición justa por nuestra parte, y esa rehabilitación energética en el marco de la Administración General del Estado,
con una dotación de 1.000 millones de euros para reformar, rehabilitar edificios públicos, que, ahora que estamos en confianza y no nos escucha nadie, yo creo que ha tenido un efecto similar al que decía antes sobre el plan de recuperación sobre las empresas, ¿no? Os decía, el plan de recuperación ha hecho que las empresas de repente, ostras, los fondos europeos voy a ver, y de repente todo el mundo tiene planes energéticos maravillosos que adoptar, que insisto, eran igual de viables seguramente antes de los fondos, ¿no? Pero bienvenidos sean y aprovechemos estas ayudas para activar y para alinear ese interés. Con esto ha pasado exactamente lo mismo con los ministerios. De repente han aparecido decenas y centenares de proyectos en los distintos ministerios, desde casas cuartel de la Guardia Civil hasta edificios del complejo, como el complejo de nuevos ministerios o el complejo de Cuzco, hasta la flota del Parque Móvil del Estado, hasta la administración territorial en las delegaciones de gobierno. De repente, prácticamente todos los ministerios tienen un portfolio de proyectos a los que no vamos a poder dar respuesta de ninguna manera con esos 1.000 millones. Con esos 1.000 millones empezamos a rascar la primera parte. Es decir, ha generado un efecto alentador, un efecto incentivador, un efecto dinamizador que nos permite contar con un portfolio importantísimo de proyectos, algunos de los cuales, insisto, tenemos recurso a corto, algunos de los cuales tendremos que encontrar más recurso a medio y muchos de los cuales seguramente podrán encontrar un encaje con una solución de servicios energéticos. Pero el contexto de hacer una reflexión de país, una reflexión de gobierno, una reflexión a cada ministerio de cómo contribuimos nosotros en la recuperación, donde la recuperación pasa por la transición energética, significa que cada uno de los ministerios que hasta ahora no eran el energético, no eran el ambiental, están incorporando esa perspectiva. Por tanto, bueno, también un guiño aquí para las posibilidades que se abren en la mejora de la eficiencia energética del sector en el ámbito de la propia administración pública. Y para terminar, para no alargarme mucho, que lo importante es lo que viene después, cerrar a lo mejor con otra reflexión relevante en cuanto al plan de recuperación, que es ese principio de no hacer daño significativo. Como os decía, el 40% de los fondos del plan de recuperación van dirigidos a la transición ecológica directamente, medidas de infraestructuras verdes, eficiencia energética, renovables, pero el 100% del plan está sujeto a esa taxonomía verde, a ese principio de no hacer daño significativo. Es decir, el 100% de los ministerios están teniendo que analizar en el 100% de sus medidas, y sus medidas es una nueva vía de AVE, un nuevo sistema de formación profesional, un nuevo sistema de apoyo a la dependencia, la mejora del esquema nacional de deporte, nuevo sistema de ciencia e I+D+I. Cualquier ámbito donde trabaja la administración pública tiene que pasar por ese filtro verde o por ese filtro de no hacer daño significativo. Es un poco a nuestra forma de ver, bueno, perdona, y otra cuestión clara para esto es que, por tanto, cualquiera de los proyectos, cualquiera de las licitaciones públicas que salga y, por tanto, cualquiera de las empresas que reciba cualquier ayuda del plan de recuperación o que sea adjudicataria de cualquier contrato público objeto del plan de recuperación, va a tener que internalizar ese modo de reporte. Para nosotros es una especie de punta de lanza, una especie de primera entrada en esa taxonomía verde que se está consolidando a nivel europeo, que ya está cogiendo fuerza en el ámbito del ESG, obviamente de la financiación sostenible, y que entendemos que es, insisto, esa primera pata para normalizar, para estandarizar, para que el ámbito de la inversión verde no sea solo una cuestión de los fondos más avanzados, de los fondos específicos en sostenibilidad, sino que sea un criterio estándar para el propio funcionamiento interno, para el propio de cualquier empresa, para la propia interlocución de esa empresa con la administración o para la dirección de hacia dónde van los fondos privados y los fondos públicos. De nuevo, yo creo que el sector pueda coger esto, aparecían las diapositivas anteriores, ¿no? Somos eficiencia y sostenibilidad. Yo creo que estáis en un posicionamiento de conocimiento técnico, de conocimiento del sector, de entender exactamente cómo se plasma eso en el funcionamiento de las empresas con las que trabajáis. Creo que estáis en un posicionamiento idóneo para incorporar ese ámbito en esa labor que decía antes, ¿no? De asesoramiento, de acompañamiento, de valor añadido que podéis aportar, más allá de hacemos ahora una instalación de una cosa, ¿no? o rehabilitamos o reformamos o sustituimos una instalación por otra. Esa visión global de yo te acompaño, yo soy tu partner energético para dar solución a tus distintas necesidades, las que te vienen impuestas normativamente, las que te hacen más competitivo económicamente y los que te hacen más competitivo en un contexto de competitividad también social y ambiental, además de la económica. Yo creo que estáis en un posicionamiento clave. Yo creo que la consolidación del sector que vemos en los sucesivos observatorios, yo creo que da muestras de ello. Así que, insisto, muchísimas gracias. Un placer poder compartir estos minutos con vosotros. Me voy a tener que escapar en pocos minutos, que seguimos con una jornada apretadísima, pero, insisto, enhorabuena, felicidades y seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Joan. Como siempre, dejándonos titulares. Si me permites, antes de darte paso, Carlos,
Cuatro pinceladas que me han parecido especialmente interesantes. Una sobre la labor pedagógica que tenemos que hacer. Llevamos un montón de años haciendo pedagogía fuera de estas puertas. Los que estamos aquí casi todos hablamos el mismo idioma y bueno, eso nos sigue tocando y tenemos que seguir culturizando en kilovatios hora y ahora en términos de huella de carbono, porque como bien has comentado, todas las compañías, todos nuestros clientes y la propia administración pública tenemos objetivos que son absolutamente transversales y los próximos 10 años tenemos un montón de cosas por delante. Muy buena noticia es que la Administración haya decidido por fin abordar de una manera bastante integrada pues, proyectos de transición energética en la cantidad enorme de edificios. Es el mayor gestor de edificios del país y eso sin duda va a suponer una oportunidad increíble para las empresas de servicios energéticos, para todos los que estamos aquí. Y muy interesante también esa mención sobre terminología que, digamos, está un poco a la vanguardia de este campo de la sostenibilidad y que cuando hicimos el rebranding de la propia asociación los pusimos encima de la mesa, que son, por un lado, la sostenibilidad, ¿no?, con ese taxonomy que es la regulación que nos da la Unión Europea precisamente para que podamos hablar, que todos los proyectos hablen un idioma común en términos de sostenibilidad y con un pilar fundamental en transición energética y reducción de huella de carbono, y esos principios ESG, ¿no?, que se corresponden con esas siglas en inglés de Environmental, Social and Governance, que es verdad que es un idioma en el cual cada vez estamos hablando bueno, pues más compañías del sector, que os animamos también a los aquí presentes a que participéis de esa nueva tecnología, de esa nueva terminología, perdón, que nos está demandando el propio mercado y que es muy similar a la terminología con la que veníamos hablando. Básicamente lo que necesitamos es una transformación, una traducción bastante simple. Sin más, doy paso a Carlos, que es lo que nos trae aquí, Carlos Ballesteros, que es el director de la asociación, como sabéis, a la presentación del informe del propio observatorio. Por favor, Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Joan, como siempre, por, bueno, como solemos decir cada vez que nos encontramos, padrino de ceremonias. La verdad es que hace 2 años, cuando aterricé en la dirección del observatorio, o sea, en la dirección de ANESE, nos acompañaste en ese primer evento. Acaba de aterrizar, llevaba apenas una semana, con lo cual la verdad es que desde entonces y hasta ahora, en estos 2 años, y pese a una pandemia por medio, la verdad es que el IDAE siempre ha estado mano a mano trabajando con la asociación y es algo que especialmente te agradecemos. Gracias, Luis, también por tus palabras. Gracias a toda la Junta Directiva. La verdad es que hoy nos honráis con vuestra presencia, que representáis, lógicamente, a todos los socios y a todos los miembros de la propia asociación. Gracias también a los patrocinadores, en el cual, bueno, pues la verdad es que una vez más podemos hacer este observatorio. Y hablaremos luego más a posteriori, que es la 3ª edición. Gracias a todos los asistentes, a los participantes. Creo que estaba lleno por completo el aforo de inscritos, pero sabemos y reconocemos que bueno, las circunstancias son las que son y agradecemos a todos aquellos que habéis venido de forma presencial. Y por último, agradecer también a mi equipo, por supuesto. Sin la labor de todos ellos, este informe no saldría a la luz. O sea que, primero de todo, pues un gran agradecimiento. Como decía al principio, en la parte de la introducción, vamos a hablar de la 3ª edición del Observatorio. Se celebró en el 2017, el 2019 y esta 3ª edición 2021, que recoge el mercado de los servicios energéticos durante el escenario desde el 2015 hasta el 2020, es decir, un bloque de los últimos 6 años. En esta ocasión, por primera vez, ya lo han comentado previamente, nos acompaña también Portugal, por primera vez, y en el ejercicio, en análisis del 2020, hemos incorporado también, gracias a la colaboración junto con APES Energía, nuestros homólogos portugueses, en incluir, digamos, también su propio país. Y gracias también a todas aquellas ESES que han realizado la encuesta para dotarnos, lógicamente, de este informe, que han sido, en este caso, 44 empresas las que han contestado el propio informe. Bueno,
la mayoría de todos los que estáis aquí sabéis lo que es una empresa de servicios energéticos, pero yo, como les lo dirijo, tengo que recordaros a aquellos que todavía no lo conozcáis el propio modelo, cuál es el modelo de empresa de servicios energéticos. Bueno, realizamos, lo ha dicho Joan perfectamente, la verdad es que sobran un poco yo creo que las palabras, ¿no? Pero realizamos no solo proyectos de eficiencia, hemos hablado también el presidente de sostenibilidad, hemos hablado de autoconsumo, de movilidad, bueno, esos proyectos necesarios para todos esos clientes finales, asumiendo, como decimos siempre, ¿no?, el riesgo económico y ese riesgo técnico. Luego hablaremos un poco en detalle qué supone eso. Y la obtención de esa mejora de eficiencia energética va a ir conseguida siempre con esos ahorros garantizados. Un modelo ilustrativo, un cliente que tuviese una situación inicial en la cual tuviese unos costes energéticos, de suministro de energía, de cualquier tipo, de operación y mantenimiento, una vez que se realice una actuación de una empresa de servicios energéticos, que realiza, lógicamente, en ese caso la inversión, pues tendrá primero un ahorro garantizado. Podemos decir que se mantendrán unos suministros energéticos muchísimo menores porque ha habido un ahorro garantizado y un ahorro directo desde el minuto cero. Esto durante toda la fase del contrato. Y este modelo lo bueno que tiene es que, lógicamente, una vez que termine esa ejecución de contrato, el activo pasa, se transfiere directamente al cliente final, que revierte directamente, tras la finalización de su contrato, todo el ahorro, tendrá su operación y mantenimientos y sus suministros energéticos que se habrán visto minorizados. Todo esto fuera de balance. Luego comentaremos un poco los propios modelos. Hablábamos de contexto energético. Joan lo ha explicado perfectamente. Yo solo unas pinceladas, algunos datos y algunos números que aparecen también reflejados, lógicamente, en el propio informe. Tenemos, por un lado, los objetivos europeos para el 2030 y con esa modificación que decía del Fit for 55, de 65% de reducción de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, 32,5% la mejora en la eficiencia energética y una inclusión del 32% de cuotas de energías renovables. A nivel nacional, sabéis que los compromisos son aún mayores. Pasar del 32,5 al 39,5 de eficiencia energética, 32% de cuotas de energía renovable a pasar a un 42% del uso racional de la energía. Es verdad que en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero no llegamos, pero es que partíamos de un menos. No habíamos hecho los deberes, vamos a decir, en el 2020, con lo cual el diferencial es aún mayor que nuestro entorno europeo. Y como muy bien decía nuestro presidente, pues tenemos unas condiciones de contorno también, que bueno, a través de la COP26, que bueno, pues podemos destacar muchas cosas, pero dos de ellas: un compromiso de reducción al 2030 de un 30% de reducción de metano, por primera vez, ese compromiso, y también, bueno, compromisos como China y Estados Unidos de reducción a net zero emissions en 2060. Bueno, vamos marcando todos una misma senda, eso es muy positivo. Y Fit for 55 lo ha comentado Joan Grizar, pero simplemente una pincelada también, cómo se quiere incorporar, y hay que ver un poco el cómo hacerlo, lógicamente, el mercado de derechos de emisiones a dos sectores importantes, como es el transporte y como es el sector de la edificación. Con lo cual, estas condiciones son fantásticas para el día a día. Y ahora entramos un poco en el propio informe, ¿no? La evolución del volumen de facturación de los servicios energéticos. Vemos un incremento con respecto al anterior observatorio, significativo, de más de un 30% con respecto al 2018. Y además, no solo han ampliado el volumen de facturación, sino que lo que vemos también es un incremento, y aquí lo vemos con respecto al 2018, de las empresas. Lo destacaremos también con el volumen del número de empleados. Lo que hemos visto es que hay más empresas de servicios energéticos y además las empresas de servicios energéticos están creciendo, están pasando de P a ser M, es decir, de pequeña a mediana empresa, y eso es muy positivo, lógicamente, para el sector. A nivel de actuación de las empresas de servicios en España, pues siguen constatándose que Madrid, Barcelona y Vizcaya centran el mayor número de empresas de servicios energéticos. Y la gran mayoría, pues cerca del 80%, tienen actuaciones y realizan proyectos en más de una comunidad autónoma. El 18% de las empresas de servicios energéticos encuestadas realizan actuaciones en extranjero. Aquí vemos un poco el mapa de toda la serie, es decir, los países en los que los últimos 6 años han estado realizando proyectos. Pero destacamos que el 70% son pequeñas empresas las que están a nivel internacional, con lo cual eso es muy, muy positivo para el propio sector también. En cuanto a las tecnologías utilizadas por las empresas de servicios energéticos, pues ya hemos comentado también, ¿no? Destacamos la incorporación en esta edición
Y además el gran fuerte crecimiento que están teniendo, lógicamente, dos tecnologías, podríamos decir, como es el autoconsumo, que más del 50% de nuestras empresas están realizando proyectos de autoconsumo, y también la movilidad sostenible. Es a destacar, lógicamente, con años previos. Y del resto lo que podemos decir, lógicamente, es que, bueno, pues muy bien referenciado previamente, hay una madurez tecnológica en todas las tecnologías que se están implementando, con lo cual estamos preparados para ese reto tan importante que tenemos por delante. En cuanto a los ahorros que nos dan, los datos que nos dan directamente vuestros proyectos de las empresas de servicios energéticos, pues hemos hecho aquí el análisis por tecnología. Pues destacamos, lógicamente, el alumbrado exterior con más de un 50% de ahorro energético, iluminación, climatización, producción de aire, en fin, aquí tenéis un poco todos los datos, pero destacaríamos cómo ha incrementado con respecto al año 2018, el último observatorio que hicimos, hemos incrementado también el ahorro energético. De un 30% hemos pasado a un 37%. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en un ahorro económico de los proyectos, y esto sí que es un dato, lógicamente, de lo que hemos pasado, es decir, de la crisis que hemos tenido. Como muy bien sabéis algunos, hay sectores que se han paralizado, ¿no? Y esto no ha habido un ahorro económico por proyecto en ese año concreto y específico. Como sabéis, son proyectos de largo plazo, luego hablaremos de los números concretos, pero lo hemos visto reflejados en el 2020, cómo ha afectado, lógicamente, ese ahorro económico. Imaginemos el sector hotelero, pues directamente ha parado. No hay ahorro directamente si no hay directamente producción, podríamos decir. En cuanto al modelo de negocio, hacíamos al principio un análisis de qué tipo de contrato. El más empleado por vosotros, por las empresas de servicios energéticos, es el contrato Energy Performance Contract, el contrato basado en rendimiento energético, y además en el cual las empresas de servicios energéticos financian el proyecto. Luego veremos esto como una de las grandes oportunidades también para los clientes finales, que esté fuera de su balance, lógicamente. El periodo de maduración del contrato pues se estabiliza. Tuvo un altivo bajo, yo creo, en el 2018, pero vamos, está en torno a los 10 meses, y es debido principalmente a lo complejo de la elaboración de estos contratos, tanto en el sector público como en el sector privado. Y la duración de los contratos de estos proyectos pues son a largo plazo, como venimos diciendo. El promedio de todos vuestros proyectos son 8 años. Sabemos que en el público lo más habitual son 10 años. Bien, mecanismos de financiación. Los servicios energéticos principalmente son financiados por fondos de inversión privados y líneas de crédito. Eso se mantiene, ¿no?, desde el 2018 y 2020. Sí que es cierto que podemos decir que hay nuevos modelos de financiación, y aparecen en este último informe conceptos como el crowdfunding, que está cogiendo bastante importancia. Destacar, lo decía antes Joan, el 80% de los proyectos se realizan sin necesidad de subvención. Luego veremos cómo una de las grandes oportunidades también que tiene y que le pedimos a la Administración Pública es esa parte de divulgación e impulsión del propio modelo y los propios proyectos y el modelo de servicios energéticos. Pero recordemos que la tecnología existe, ya hemos visto los ahorros que se tienen y no necesitan subvención, con lo cual hay una parte que veremos al final de todo en actuaciones del papel de la actuación y de la divulgación necesaria. Aquí lo vemos. Las oportunidades y barreras en este informe. Destacamos, por un lado, las oportunidades para las empresas de servicios energéticos, que las tienen, por supuesto, para los clientes, y aquellas barreras que son transversales, podríamos decir, a los dos entornos. Seguís destacando la fidelización de la cartera de clientes como el primer objetivo y la primera oportunidad que tiene para las empresas de servicios energéticos. La estabilidad económica que os supone con esos ingresos recurrentes en estos proyectos de largo plazo, y también, lógicamente, la incorporación de los avances tecnológicos, que estáis a la vanguardia, lógicamente, para conseguir estos ahorros. Para los clientes finales, pues ese ahorro, esa garantía de ahorro energético es clave. Además, lo que decíamos previamente con la parte de financiación, el cliente no realiza la inversión final. Esto suele ser una ventaja adicional para que se centre, lógicamente, en su mundo y su operación, y deje en manos de un experto energético que sepa asesorarle en todo momento. Y, por supuesto, claro, también la renovación de las instalaciones, ¿no? Como barreras principales, seguís destacando el desconocimiento del modelo S por parte del cliente, esa labor de divulgación, la falta de apoyo gubernamental con modelos, con pliegos, esa labor importante que tienen que acompañar a las autoridades,
y la falta de concienciación o conciencia medioambiental que tiene ciudadana el entorno, con lo cual una labor también importante de divulgación de todos en general, del propio sector. Bueno, analizamos el impacto social. Hace poco estábamos en una charla, ¿verdad?, hablando de taxonomía social. Bueno, pues aquí vemos un cambio de tendencia y nos congratulamos de traer este gráfico, ¿no?, con respecto a ediciones previas. Por primera vez hay más empresas de servicios energéticos que estáis actuando y realizando informes de responsabilidad social corporativa de las que no lo hacéis. Esto sí que es un hecho también importante. Y en esas medidas que estáis realizando, lógicamente así que vemos ya aquí efectos de pandemia y cómo puede ser que incorporáis en un 79% de vuestras empresas, lleváis a cabo el teletrabajo. Un 75% adoptáis medidas de conciliación familiar. Más de un 60% usan códigos de conducta, de compliance y códigos éticos. Un 40%, más de un 40%, tienen en cuenta el impacto de la huella de carbono. Seguro que para el próximo observatorio será incremental, lógicamente, esta parte, ¿no?, y esta pata. Un 40% usan cuotas de género y, bueno, incluso casi un 40% también, un 37%, adoptáis medidas de movilidad sostenible. Como decíamos al principio, hemos incorporado también a Portugal en el análisis de este último año, en el caso del ejercicio del 2020, y aquí vemos un poco lo que decíamos al principio, ¿no?, como, bueno, principalmente tanto en España como en Portugal, el mercado de las empresas de servicios energéticos están dominados por pymes. Y vemos cómo en 2018, hemos visto con respecto a 2018 la evolución hacia el 2020, cómo hay un cambio de pequeña a mediana empresa y también, por supuesto, hacia gran empresa. Eso es muy positivo. Y es muy similar también, lógicamente, los datos con nuestros vecinos portugueses. Destacamos que en el caso de España, el 74% de vosotros, de las empresas de servicios energéticos, sois divisiones que pertenecéis a una empresa con más líneas de negocio, mientras que en el caso de los portugueses tan solo es un 17%, es decir, que son los números invertidos. En cuanto a los sectores de actuación, tanto en España como en Portugal, la mayoría de las empresas de servicios energéticos trabajan en ambos sectores. Esto ha habido, contextualizando un poco con España, que tenemos un poco la visión y la retrospectiva hacia atrás, podemos ir viendo cómo ha ido evolucionando, lógicamente, a incorporar hacia la parte privada, abandonando en parte la parte pública. Es verdad que podemos decir que estamos remontando con ese bache del 2018 también las ESEs que se dedican exclusivamente al sector público, pero son niveles muy parecidos tanto en España como en Portugal. En cuanto al presupuesto medio de vuestros proyectos, aumenta, en el caso de España, aumenta año tras año. Esa visión no la tenemos de Portugal, pero vemos que son cifras muy parecidas en cuanto al propio volumen. Y destacamos aquí, bueno, pues por poner un poco, digamos, el foco sobre algunas tecnologías o algún sector. Bueno, aquí vemos datos del alumbrado en el sector industrial o en el sector residencial. Lógicamente, vemos la escalabilidad y la envergadura de los proyectos, pero son muy similares y muy semejantes tanto en España como en Portugal. En cuanto a los logros de las empresas de servicios energéticos, vamos a diferenciar entre energía eléctrica y energía térmica. Vemos como el ahorro en España en energía eléctrica está en torno a los 225 megavatios hora, algo similar en Portugal, un poquito más, pero sí que destacamos la diferencia con energía térmica, tanto en España como en Portugal, ¿no? De 72 megavatios hora en un proyecto promedio de todos los que tenéis en España y más de 340 megavatios hora en Portugal. Esto quiere decir que hay mucho por hacer en este sentido todavía en Portugal. Y destacar, como decíamos al principio, que había un aumento del 30 al 37% de ahorro energético en España y es algo muy similar a los datos previos que teníamos nosotros en Portugal, en torno a ese 30%. Y por último, y terminando un poco el informe, que todos tenéis a vuestra disposición y de hoy mismo los podéis descargar de nuestra página web,
queríamos ver un poco las propuestas de actuación, es decir, cómo trabajamos juntos en la elaboración de este trabajo del propio sector, la participación de la asociación, lógicamente, dónde queréis trabajar, en qué áreas de interés estáis viendo todos vosotros y, sobre todo, qué labor podemos ir haciendo. Volvemos otra vez a lo que decíamos al principio de la intervención de Joan y de Luis y al principio de la propia presentación, la labor de difusión de información al cliente final es clave en todo ello. También, por supuesto, conseguir que la Administración traiga esa consecución de ayudas económicas y también fiscales que son necesarias. Ha comentado Joan con el tema, por ejemplo, del agente rehabilitador, ese contexto que condiciona, ¿no?, a nivel fiscal a todas las empresas de servicios energéticos. Las campañas sectoriales en medios rurales, el foco en el caso del DUS 5000, aquellas pequeñas poblaciones, jornadas de difusión, divulgación de casos de éxito. Es decir, que tenemos una labor de dar a conocer nuestro modelo, pero también, lógicamente, de divulgarlo y hacerlo fácil, hacerlo accesible. ¿Y en qué áreas queréis trabajar vosotros? Pues principalmente en comunidades energéticas. Más del 80% veis un foco importante en comunidades energéticas. Luego lo haremos seguramente, no quiero hacer spoiler de la mesa redonda sobre certificados de ahorro energético, pero lo visualizáis, más de un 40% foco y la importancia de estos certificados. También agregadores independientes de la demanda. ¿Quién, si no, una empresa de servicios energéticos conoce la demanda y la generación, por supuesto? Y conceptos nuevos como la servitización, que hagan simple el trabajo y el desarrollo de los modelos y que lo haga mucho más accesible. Y por último, agradecer, por supuesto, que nos puntuáis no con sobresaliente, con notable. Quizás esperemos que para el siguiente observatorio llegara a ese sobresaliente la puntuación que realiza la asociación en el ámbito de promocionar, de divulgar el modelo de servicios energéticos y a todos vosotros que os estamos representando. Por nuestra parte, agradeceros, no sé si hay alguna pregunta del propio público. Vale, y si no hay ninguna pregunta, pues vamos a pasar a continuación a la mesa de debate que vamos a tener a continuación. Va a moderar Ruperto Unzué, con lo cual os pido a Mar Blázquez, Elena González, Miguel Ángel Encabo, Israel Ortega y Ruperto Unzué, por favor, que paséis adelante para esta parte de la moderación. Muchísimas gracias. Adelante, adelante, sí, sí. Nos vamos sentando, nos vamos poniendo cómodos. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos y escuchar estas interesantes reflexiones, tanto de Joan como de Luis, como de Carlos con el observatorio. Sí, yo creo que así estamos bien. Perfecto, sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Así estamos bien situados. Bueno, a los que nos acompañáis presencialmente, que es una alegría podernos ver en persona. Yo soy Ruperto Unzué, socio de Suma Capital y miembro de la Junta Directiva de ANESE. Esta legislatura me ha tocado ser el tesorero y bueno, y acompañado aquí de compañeros de la Junta, amigos y miembros del sector. El objetivo es tener una mesa, digamos, diversa, ¿no? Y es un poco lo que se ha perseguido con esta representación de lujo que hoy tenemos para trabajar un poco y discutir sobre el mercado de la eficiencia energética y la aportación de las empresas de servicios energéticos y de la propia Administración al desarrollo de ese mercado de eficiencia energética y a la consecución de los ambiciosos objetivos que veíamos en las anteriores ponencias, ¿no? En la mesa me acompañan Mar Blázquez, que es la subdirectora general adjunta de Eficiencia Energética del Ministerio, la voz representada de la Administración y a la que haremos preguntas para ver cómo desde la Administración se
se está apoyando y se está trabajando, digamos, en esta línea. Tenemos a Elena González, a mi izquierda, directora de Servicios Energéticos de Acciona Energía y vamos, una histórica del sector y gran conocedora del mercado, con lo cual también será muy interesante conocer su opinión de los temas que trataremos. Tenemos a Miguel Ángel Encabo de Deutsche Bank con la representación del sector financiero, ¿no? y un poco que siempre surgen las preguntas alrededor de si la financiación es el problema o es la ayuda en el modelo de servicios energéticos, con lo cual profundizaremos con gusto. Y Israel Ortega, que representa Uponor, que es una de las empresas, digamos, que despliega tecnología y las tecnologías necesarias para conseguir los objetivos de reducción de consumo energético, pues desde hace muchísimos años, otro histórico, digamos, en el sector como empresa multinacional. La dinámica de la mesa, vamos a arrancar con un par de preguntas generales que iremos, digamos, haciendo a todos los miembros y luego alguna pregunta específica. Yo creo que por lanzar un poco la pelota, ¿no? Me gustaría hacer un par de comentarios sobre lo que hemos oído, ¿no? Yo creo que estamos viendo que quizás es el momento de la eficiencia energética, ¿no? El momento de las empresas de servicios energéticos. Tenemos el viento de cola, tenemos todos los ingredientes necesarios para que este modelo de negocio sea un éxito y las empresas de servicios energéticos sean un gran contribuyente a este éxito, ¿no? Tenemos, digamos, la exigencia regulatoria, tenemos el apoyo normativo, tenemos el apoyo financiero, tenemos, yo creo que el convencimiento cada vez más de la sociedad y aparentemente las cifras que vemos en el observatorio, en el siguiente observatorio deberían explotar, ¿no? No crecer, sino explotar. Y si no, es que algo estaremos haciendo mal, ¿no? Aquí me gustaría empezar por Mar, un poco haciendo una reflexión sobre esto, ¿no? Viendo con los datos que nos da el observatorio, un poco cuál es vuestra visión desde la Administración de las tendencias del sector, ¿no? Es decir, ¿cómo veis que va a evolucionar el mercado de la eficiencia energética y en concreto el de los servicios energéticos con el reto de la transición energética encima de la mesa, ¿no? Mar. Bueno, yo la verdad es que se oye bien. Yo me oigo muchísimo. Yo creo que hay que quitarse la mascarilla, nos decían, para el micrófono. No sé si... Ahora sí. Sí. Bueno, lo primero, dar la enhorabuena al sector después de las cifras que he visto, ¿no? Porque si bien es verdad que el viento es de cola, también es verdad que hemos pasado por la pandemia, por una paralización de las actividades económicas y ver que desde el 2018 al 2020 habéis continuado creciendo, pues demuestra una extraordinaria habilidad por vuestra parte, ¿no? Con lo cual, pues, dar la enhorabuena al sector, a todos los que estáis aquí, por los resultados. Nosotros los acogemos muy bien, evidentemente. En la Subdirección de Eficiencia Energética, nuestro primer objetivo es conseguir los ahorros a los que España o con los que España se ha comprometido en el PNIEC, en la Directiva de Eficiencia Energética, en distintos foros. Pero es que muy seguido de cerca e íntimamente ligado a eso es el de desarrollar un mercado de eficiencia energética. En ese sentido, sois un agente fundamental, ¿no? Y bueno, comentaré algunas de las iniciativas que después estamos desarrollando y lo que queremos y estamos haciendo ya y espero que se continúe es pues contar con vosotros y compartir con vosotros pues ideas y espero que aciertos y espero que aciertos para todos, ¿no? Genial. Elena, en vuestro caso, desde Acciona, como una de las empresas referentes a nivel mundial en sostenibilidad, ¿cómo veis esta contribución de la eficiencia energética hacia los objetivos de transición energética que nos estamos marcando? Pues nada, muchas gracias, Ruperto, por conducir esta mesa y encantada de estar con todos vosotros. Enhorabuena por la presentación de esta nueva edición y dados los agradecimientos,
Deciros que desde Acciona hay un convencimiento absoluto por la parte de eficiencia energética, por la apuesta de eficiencia energética. Acciona en la parte energética hasta ahora es muy conocida, por supuesto, por la parte de generación de electricidad renovable, pero desde hace un tiempo y en su apuesta, mucho más allá de la eficiencia energética, en su apuesta por posicionar soluciones sostenibles, decidió que una parte importante era trabajar en la parte de optimización del uso final de la energía. Y en ese convencimiento decidió lanzar todo un área de servicios energéticos y contribuir a completar su oferta, su cadena de valor en todo este, digamos, pool de ofertas que tiene Acciona. De hecho, pues se ha hecho esa transformación desde dentro, desde Acciona, no solo en la parte energética, completando pues, la generación con la optimización del uso final de la energía, sino que también en la parte de infraestructuras se ha cambiado la estrategia y se ha decidido apostar por algo que es un concepto complicado, a veces cuando encima estamos hablando de obras, pero se ha decidido apostar por infraestructuras en la medida de lo posible sostenibles, donde todos los conceptos de ciclo de vida, de reutilización, se están incorporando en todos los proyectos. Y algo todavía más drástico, se ha decidido descontinuar actividades que no están alineadas con la taxonomía. Un tema de calado profundo a nivel empresarial. Muy interesante, la verdad es que marcáis camino, ¿no? Yo creo que da gusto tener empresas como la vuestra, digamos, en el país, contribuyendo un poco a marcar esa tendencia, ¿no? En el campo más de la parte financiera, ¿no? Con Miguel Ángel acompañándonos, con Deutsche Bank, también un banco referente a nivel europeo y mundial. ¿Cómo veis en este momento en España en concreto el mercado de las ESES y qué situación, cómo os lo estáis encontrando ahora? Bueno, nosotros en principio yo quería dar las gracias a ANESE por esta invitación y poder acogernos como socio, aunque somos una parte muy diferente a lo que son las empresas de servicios energéticos, y dar la enhorabuena al sector por todos los datos que nos acaba de presentar ANESE en el observatorio. Nosotros en Deutsche Bank hemos puesto un plan muy ambicioso a nivel internacional de inversión en actividades vinculadas todas con la eficiencia energética y con la reducción de la huella de carbono. De hecho, tenemos un presupuesto de 200.000 millones de euros a nivel internacional para esta actividad y este sector. Nosotros aquí en España somos una parte importante de ese negocio que hace el banco. Llevamos ya algunos años bastante vinculados con proyectos de financiación en temas de eficiencia energética, principalmente en edificios residenciales, en comunidades de propietarios, donde tenemos nuestra principal actividad desde hace unos años. Creemos que las empresas de servicios energéticos es un pilar fundamental en todos los retos que hay a nivel institucional y que son la punta de lanza para dinamizar este sector. Muchas gracias, Miguel Ángel. Israel, un poco desde la parte más de las empresas puramente tecnológicas o empresas de servicios energéticos que os apoyáis en la tecnología, ¿cuál es tu visión de la situación actual del mercado de las ESES en España? Aparte de los datos que hemos visto, ¿cuál es vuestra visión particular? Bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente a ANESE, a la Junta Directiva de ANESE y a la Dirección General de ANESE la participación en el encuentro de este año. La verdad es que da gusto, aun siendo la situación la que es, tantas caras no vernos aquí, podernos reunir otra vez, como hace 3 años, ¿no? Y eso quiere decir 2 cosas, que estamos animosos, ¿no? Y que parece que además tenemos el apoyo que hace a lo mejor 7 u 8 años no se tenía. Y eso es algo bueno, ¿no? Sinceramente yo me pongo a pensar desde el punto de vista empresarial, ¿no? Se habla mucho de responsabilidad social corporativa. Nosotros somos una empresa multinacional finlandesa. Claro, yo me pongo a hablar con los colegas de Finlandia, nuestro board, y dice, joder, pues están muy bien los deberes que estamos haciendo, ¿no? Deberes que desde Europa han empujado estos, ¿eh? Los suecos, los finlandeses, los daneses. Creo que estamos en la línea adecuada. Y Europa ha decidido que
parte de su actividad productiva tiene que pasar por la sostenibilidad. Tenemos que vender al mundo sostenibilidad, tenemos que venderle al mundo eficiencia energética y esos tienen que ser, yo diría, los conductores a la hora de reconducir y hacerlos propiamente nuestros e integrarlos y llevarlos a cabo. Si bien es verdad que, repito, nos queda todavía muchísimo camino por recorrer, el papel lo aguanta todo y ahora toca ponernos en marcha. Bueno, yo creo que la visión general en todos los actores es positiva, ¿no? Pero a mí me gustaría apretar un poquito en el sentido de tenemos, y veíamos en el observatorio y lo vemos permanentemente, objetivos concretos marcados tanto a nivel europeo como en el PNIEC, ¿no? Que son ambiciosos. Y también tenemos algunas barreras, aunque nos gusta pasarlas a veces un poco de soslayo, que nos impiden crecer de una manera más significativa como sector. A mí me gustaría, Mar, un poco cuál es vuestra visión desde la Administración, ¿no? que nos veis ahí como sector. ¿Creéis que estamos en el camino de conseguir los objetivos específicos del PNIEC en cuanto a eficiencia energética o que el sector está en condiciones de hacerlo? ¿O ves alguna barrera o alguna cuestión que crees que pueda suponer un freno o pueda impedir conseguir esos objetivos? Un momento. A ver, los objetivos, sabéis que ahora con el Fit for 55, los objetivos que están hoy marcados y que están en vigor en el PNIEC y en la Directiva de Eficiencia Energética muy posiblemente se queden cortos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eso para el sector de la eficiencia energética y los que estáis aquí hasta puede ser una buena noticia porque todavía más viento de cola. Los objetivos que hay hoy, sin contar con el 55, si ejecutamos bien las actuaciones del PRTR y lo que está previsto, se pueden alcanzar. Lo que nos preocupa, no obstante, es que, pasado esto y alcanzados, el sector de la eficiencia energética, el mercado de la eficiencia energética, la oferta y demanda de estos servicios realmente salgan fortalecidos para continuar más allá del PRTR, que tiene una vida concreta. Y bueno, eso sí nos preocupa. Nos preocupan los objetivos y nos preocupa tener un mercado fortalecido que sepa aprovechar bien todos estos fondos del Next Generation. Si ahora sumas que además la Comisión quiere dar otra vuelta de tuerca y aumentar el porcentaje, pues es complicado. Sobre lo que nosotros vemos, pues bueno, de lo que has puesto, Carlos, aquí, estoy totalmente de acuerdo. Hay barreras todavía que superar. Una de ellas es que los clientes conozcan bien y entiendan cada vez mejor qué es un contrato de rendimiento energético y las ventajas que tiene, pero también la Administración. En la Administración creo que tenéis líneas de actuación como es alumbrado, donde estoy segura que los ayuntamientos que lo han probado lo entienden perfectamente y otros lo quieren seguir llevando a cabo, pero la Administración es muy grande. Hay iniciativas de rehabilitación energética de edificios del sector público que ahora están, en la directiva actual, están centradas en la Administración General del Estado. En el Next Generation hay un planaje para la Administración General del Estado, pero también se amplía al resto de administraciones públicas y ahí tenemos que hacer una labor, que ya lo citáis ahí, de que las oficialías mayores y los responsables de los edificios entiendan que es un contrato de rendimiento energético. Ya tenemos los pliegos que ha elaborado el IDAE, no es suficiente. Hay que hacer una labor, aquí estamos abiertos a ideas, pero hay que hacer una labor didáctica todavía muy intensa si queremos aprovechar bien los fondos que vienen para estas rehabilitaciones, ¿no?
Elena, coge el guante. Todavía aguantándome. Yo creo que a mí hay una cosa que me sorprende a los que llevamos también unos cuantos años en esto, y es que el problema número uno que identifica la gente en el observatorio sea el desconocimiento del modelo de negocio de las ESES, ¿no? Y estamos en el año 2021 y llevamos hablando de esto desde el año 2010, como poco, ¿no? Bueno, mucho antes vosotros. En la administración hace muchos años, en el año 90, soy ingeniera del Estado. Cuando ingresé en el año 90 se aprobó el primer programa industrial y tecnológico medioambiental. Y ya entonces hablábamos de sostenibilidad, de necesidad de economía circular. No la llamábamos economía circular, pero sacamos un manual porque todo residuo es materia prima que tú estás tirando, ya sea energía, ya sea la que sea. Así es. Y optimizar el proceso de producción, ya desde el año 90. Y hoy sigo escuchando eso, pero estamos muchísimo mejor que en el año 90. Sí. Con esto quiero decir que paciencia, porque... Llegaremos. Es así, llegaremos. Bueno, pues, oye, Elena, ¿cómo lo ves tú? Que has sido también una voz muy presente en el sector y muchas veces crítica, ¿no? Y me gustaría también un poco que nos des tu visión precisamente de eso, ¿no? Oye, los objetivos están ahí, se pueden conseguir, como decía Mar, pero ¿qué barreras tenemos que sortear? ¿Qué tenemos que hacer para correr más? Pues yo lo primero que creo que tenemos que hacer es creérnoslo de una vez por todas. Y creérnoslo, ¿qué significa? Significa hacer cosas, no solo hablar. Porque si nos damos cuenta, y como tú bien has dicho, entraste en el año 90 y los modelos de rendimiento energético y demás no son una cosa que nos hayamos inventado ahora, es algo que existe hace mucho tiempo, son pura lógica, no es un arco de iglesia. Y sin embargo, 20 años después seguimos sin materializar un sector. Y entonces yo digo, bueno, algo claramente estamos haciendo muy mal. Ahora decimos, bueno, es el momento, tenemos una inyección de dinero impresionante, esta es nuestra oportunidad. Es una nueva oportunidad, porque oportunidades va habiendo, no es que esta sea la única, esta es inmensa. Y lo que a mí me entristecería es que después de haber pasado por todo esto, con este empujón final no seamos, porque no creo que haya muchos más empujones como estos, lo que me entristecería es que no seamos capaces de por fin materializar todo un sector que por otro lado es imprescindible, necesario y que además aporta. Entonces, siendo su lógica clarísima, ¿qué es lo que ocurre para que no cale, para que no funcione? Porque incluso con esta inyección yo tengo mis dudas de que llegue a calar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues al final lo que yo digo es ¿qué hacen otros que no hagamos nosotros? Porque claramente mirándonos a nosotros solos no conseguimos que esto avance. Y yo lo que he visto es, bueno, miremos, y Mar está trabajando ahí en ello profundamente, qué está haciendo el resto de los países. ¿Qué está empujando la Unión Europea? La Unión Europea al final lo que está intentando es decirnos, oiga, usen ustedes los fondos para transformar realmente, estructuralmente su economía, no para que los utilicen oportunísticamente, porque además sabemos que no van a ser capaces de utilizarlos todos. Y fastidia que te estén ya, antes de empezar a usarlos, diciendo que no vas a ser capaz de usarlos. Y que encima no vamos a transformar este sector. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer ya? Pasar del dicho al hecho y activar algunos mecanismos que permitan que estos fondos sean los dinamizadores, pero que detrás haya una fuerte transformación. Y ahí yo pues alabo el trabajo que sé que Mar y su equipo están haciendo para intentar transformar en la parte del mundo de la eficiencia energética, transformar el sector, incorporar un mecanismo que yo sí que creo que puede ser estructural y que una vez que pasen estos fondos quede. Y es todo el mecanismo de certificados blancos, certificados de ahorro energético. Porque estamos viendo en un país vecino bien cercano, como puede ser Francia, donde estamos hablando en un periodo de 4 años, están consiguiendo ahorros de 2.400 teravatios hora. Mientras que aquí en España
con el mecanismo que tenemos, estamos hablando de 32, o sea, 2 órdenes de magnitud menores. Entonces, eso es un mercado de eficiencia energética y tienen un mecanismo que lo ha activado de forma estructural, no tienen que depender de fondos. Entonces, utilicemos estos fondos para impulsar el mercado, pero aprovechemos toda la transformación de base, porque si no, vamos a estar como tenemos hasta ahora en nuestra mente. La mente española es, busco un fondo y a ver si me dan dinero, y si no, yo no me muevo. Y ahora lo que tenemos es un fondo más gordo, pero un fondo al fin y al cabo. Pero no nos preocupamos de marcar las bases, los fundamentos para que eso funcione. Y yo creo que ahí está la clave. Hablaremos de los certificados luego un poquito más con Marc para que nos cuente un poco dónde está. Pero antes, preguntarle a Miguel Ángel también, y un poco en la misma línea de los objetivos del PNIEC, siempre la financiación aparecía como el principal problema, en los primeros observatorios para el desarrollo del mercado de las ESES, para la eficiencia energética. Ahora parece que es menos, ¿no? Porque hay más fondos, tanto privados como públicos, como programas de apoyo, pero todavía, ¿qué sigues viendo que frena un poco o que puede frenar la consecución de los objetivos que nos marcamos? Bueno, vamos a ver, yo creo, por empezar un poco de lógica, yo creo que lo que hay que hacer en principio es dinamizar el sector, hay que dinamizarlo como sea para que estos fondos que están llegando o que van a llegar ahora de Europa, pues los pongamos en el mercado y los consumamos lo antes posible. Bueno, yo creo que en principio lo que hay que hacer es crear una necesidad en el consumidor final, porque todo el tema de eficiencia energética y ahorro en España, que es muy diversa climáticamente, bueno, pues hay en sectores, en provincias, comunidades autónomas, donde es más crítico, pero yo creo que lo que hay que hacer es intentar crear esa necesidad al ciudadano de que acuda y acceda a esos fondos. En cuanto a la financiación, bueno, desde la parte que yo puedo hablaros, que es la que nos toca en Avanzacredit de Deutsche Bank, nosotros somos capaces de financiar proyectos completos al 100% antes de que lleguen las ayudas de cualquier tipo y que se desarrolle la obra completa que tengan que hacerse. Y posteriormente, cuando llegan esas ayudas, pues se produce una cancelación total o parcial según esas ayudas que reciban esas comunidades, esos clientes. Yo creo que ahora mismo es fácil acceder, las comunidades de propietarios concretamente, acceder a préstamos, ya te digo, como es nuestro caso, hasta el 100%, hasta plazos largos de 10 años. Y yo creo que es muy sencillo. Hay otros colegas, competidores nuestros que también están entrando en el sector y yo creo que tenemos que todos tirar de ese carro. Perfecto. Oye, Israel, y en la parte más tecnológica y pensando en las soluciones, parece que la tecnología hoy está ahí y hay cada vez más soluciones que permiten conseguir objetivos de ahorro energético, pero ¿ves en el sentido que vamos sobrados, que la tecnología permite conseguir objetivos o que todavía hay que hacer más esfuerzo, digamos, tecnológico y de producto y de poner en el mercado soluciones que igual hoy no son tan conocidas o tan estándares? Bueno, vamos a ver. A mí, en primer lugar, me gustaría, en general, apostillar lo que ha comentado Elena. Estoy totalmente de acuerdo con ella. O sea, el problema de base. Si hacemos todos un zoom retrospectivo al año 2006-2007, nosotros nos dedicamos estamos más centrados al sector edificación, código técnico de edificación, ¿verdad? Bueno, pues es increíble todavía pensar cuando hablas con empresas mantenedoras la cantidad de instalaciones de energía solar térmica que hay de atrezo en los techos, ¿verdad? En las azoteas de los edificios. No es disruptiva, el sol no es disruptivo, existe antes que el ser humano, ¿verdad? La energía solar no es nueva, ni lo es la eólica. Que parece que estamos hablando en el ciclo de climatización, ahora que se habla tanto de la aerotermia, no nos suena, ¿no? Esto de la aerotermia ahora. El ciclo termodinámico de la aerotermia tiene 150 años. 150 años. Entonces, está claro que el problema no es un problema tecnológico. Yo diría que en concreto, como ha comentado muy bien Elena, nos lo tendríamos que hacer mirar. En Finlandia el 87% de la generación energética es renovable. Un país que está ahí en una punta metido medio helado todo el año. Parece increíble, ¿no?
La mitad de año no tienen sol y apuestan por la solar y nosotros no. Nos lo tenemos que hacer mirar. Tenemos una oportunidad gigantesquísima. Yo estoy convencidísimo, como comentaba Elena, y ahí te doy la razón, Mar, en el hecho de que seguramente se ha hecho mucho, pero lo que se ha hecho no ha servido. Y tenemos además un peligro muy cercano, que es que el usuario, la población en general, fijaros, otro chascarrillo, ¿no? Joder, estamos hablando de disrupción, de términos nuevos, Luis, taxonomía. Pero si seguimos hablando de la factura de la luz, es la factura de la luz. Señores, el usuario, pero ya no usuarios finales. Uno ve a periodistas saliendo a los medios de comunicación todos los días hablando de la factura de la luz. ¿Cómo que la factura de la luz? Entonces yo creo que la base estructural, más allá de las herramientas que podamos activar o no, Elena, Mar, es que desde luego nos creamos que lo más importante es empezar a establecer una actividad pedagógica general, profunda en la sociedad, que entendamos los términos, que entendamos los objetivos, que sepamos cuál es el camino, porque si no serán parches de 2 días. Muchas gracias. Sí, parece que haciendo un poco resumen, que la sociedad tenemos o sea, porque la administración, las empresas, la financiación y la tecnología está ahí, y sin embargo quizás la barrera es la propia sociedad, que no somos capaces de ir a esa misma velocidad, ¿no? Pues por propia conciencia o porque las señales no son las adecuadas, ¿no? A mí me gustaría aprovechar que tenemos a Mar aquí para... Al final la administración, lo que le pedimos a la administración muchas veces es que marque el camino, ¿no? y que nos ayude a esta sociedad a lo que no nos viene de propio en la concienciación, pues a que nos lo vayan imponiendo o favoreciendo, ¿no? Me gustaría un poco que nos des el pulso del momento de qué nuevas palancas se están desarrollando a nivel de la administración pública. En concreto los certificados, el sistema de certificados, un poco dónde estamos ahí, ¿no? y hacia dónde podemos avanzar. Bueno, yo pensando aquí en este auditorio... Ay, perdón. Nada, que luego, si no, yo ya no me lo creo pongo que más, igual que el resto. A ver, pensando en las empresas de servicios energéticos, hay 2 elementos. El primero, que ya conocéis todos, y se trata aquí, que es el de los contratos de rendimiento energético, que creo que la Administración tiene un trabajo pendiente, ¿no? Y aquí pues nos ofrecemos, nosotros como Dirección de Eficiencia, bueno, a compartir con vosotros iniciativas de cómo hacer que las oficialías mayores y distintos responsables, llámense como se llamen, del sector público, entienda, porque en cuanto lo entienda va a entrar en el contrato de rendimiento energético. A nosotros también nos gustaría, ¿no?, una vez que se materialice el planaje o las ayudas del MITMA, y ahora estoy hablando como Subdirección de Eficiencia Energética, que se pudiera compaginar, porque se puede compaginar, el Next Generation con los EPCs. Es decir, si tú tienes que rehabilitar un edificio, la parte que tarda más en amortizarse demasiado, esa se puede hacer uso de la ayuda. Y la parte que se amortiza antes puede ser un contrato de rendimiento energético. De manera que eso que destinas al contrato de rendimiento energético, dentro de un mismo contrato, o sea, tengo una parte que paga el cliente y la paga con ayudas, tengo una parte que es de contrato de rendimiento energético, con lo cual multiplicas la posibilidad, los metros cuadrados de rehabilitación integral que haces con los fondos, con las ayudas, con el PRTR. Creemos que, digamos, ese camino, dirigir por ese camino a los responsables, sería una actuación interesante, porque una vez que empiezas y funciona el resto, esto es como el corre ve y dile, ¿no? Que es el problema que hemos observado. Tenemos un grupo de trabajo con el sector financiero, ¿no?, donde creo que está Deutsche Bank también, pero bueno. Y claro, ahí el problema que vemos en la rehabilitación energética de edificios, donde España rehabilita 10 veces menos que el resto de países, es que es la demanda. Es que no hay demanda. O sea, es que el que tiene
que aquí somos todos propietarios, bueno, todos, el 80% de los españoles somos de las familias, son propietarias de donde viven, tienen que ver esa rehabilitación como que su activo aumenta de valor. Porque es que, a ver, cuando nos dice, vamos a poner facilidades de financiación, sí, pero nadie está buscando facilidades de financiación, sino mejorar su activo. Y si el activo mejora, entonces ya me busco la financiación. Pero bueno, volviendo a los modelos. El EPC, ¿no? Que ahí pues nos preocupa, insisto, el aprovechar el plan AGE y las ayudas que el MITMA va a sacar para administraciones públicas, comunidades autónomas, ayuntamientos o entidades locales, aprovechar la ocasión de la necesidad de rehabilitación de edificios que está en el PRTR, esta combinación, ¿no? Que me parece un momento donde decía Elena, hay que actuar, además de formar y ser didáctico. Digo, bueno, pues muchas veces como mejor se aprende es actuando, ¿no? Pues mira, esta es una actuación. Y luego, lo que sí me gustaría comentar, porque lo estamos viendo, aunque aquí no os interese mucho, pero son los certificados de ahorro energético. El modelo francés nos gusta, el modelo español no puede ser exactamente igual, porque aquí tenemos comunidades autónomas, Francia está centralizada y no puede ser exactamente igual, esto lo digo para los que conozcáis. Ha habido un documento a trámite de audiencia donde, afortunadamente, las alegaciones que ha habido nos han compartido numerosas ideas, algunas de las cuales nos parecen muy interesantes. Y una que estamos contemplando y que cito aquí porque creo que sois los posibles principales receptores de eso, es contemplar la figura del delegado, que no estaba en lo que salió a trámite de audiencia. Los delegados, ¿no? Son empresas con capacidad técnica, con conocimiento y con una buena gestión, ¿no? Que son capaces de traer ahorros energéticos. Son capaces de establecer todo un sistema capilar, ¿no? Donde pueden llegar, y en vez de convencer a cada dueño de los pisos desde arriba, digamos, en la pirámide, pues es el instalador quien le dice, mira, si pones esto ahorras, ¿no? Y el que te trae es, digamos, la última elemento de esa capilaridad que puede dominar empresas como las vuestras y que finalmente estas empresas pueden acumular ahorros y traerlos, ¿no? Y ponerlos a disposición de ¿quién? A disposición de los sujetos obligados. Porque no es el negocio de la mayoría, no voy a decir de todos, de los sujetos obligados como comercializadores, ¿no? El tener todo ese sistema que vosotros sí tenéis de ahorro energético. No quiere decir, habrá comercializadores, por supuesto, que comercializan por un lado y luego tienen una empresa de servicios energéticos. Nosotros nos estamos dirigiendo a las empresas de servicios energéticos, sea el dueño quien sea y forme parte del grupo que sea. Pero la mayoría de los comercializadores no tienen esa misión. ¿Y con esto qué queremos hacer? Pues lo que estamos diciendo, fortalecer el mercado de ahorro energético, porque fortaleciendo el mercado de ahorro energético estamos consiguiendo el objetivo de ahorros energéticos. Creemos que es una medida estructural. Estamos estudiando, por ejemplo, la posibilidad de que sea compatible con las ayudas, ¿por qué no? ¿No? Ahí el único problema que hay es que no contabilicemos dos veces un mismo ahorro, ¿vale? Pero no hay o no atisbamos que hay otro problema de incompatibilidad con que un CAE, además, una actuación de CAE se haya podido beneficiar de una ayuda. Estamos analizando el catálogo, pues que sea el catálogo lo más estandarizado posible para evitar interpretaciones de cada uno de los sujetos que están en toda la cadena del sistema. Bueno, y desde aquí invito a que, bueno, aquellos que tengáis ideas o propuestas, pues que las compartáis, porque estamos trabajando fuerte y duro por un sistema que lo que queremos es que sea estructural. Que ahora es un momento de obtener ahorros con las ayudas, fenomenal. Mientras tanto, desarrollamos el sistema, porque no es un sistema que se desarrolle en un año, necesitaremos un tiempo para madurar, y no con tecnologías que ya sé que son maduras, pero sí el sistema que es nuevo. Pero queremos que, pasado estas ayudas, tengamos un sistema estable. Otros países como Francia han demostrado que lo es, y nosotros, pues bueno, vamos a probar, ¿no? Esas son las dos.
Muy bien, cosas que llaman. muy interesante estas novedades y muy interesante yo creo que el papel o la posibilidad que abre para las ESES, ¿no? Yo creo que siempre las ESES yo las visualizo también como un poco un traductor de la ONU, ¿no? Al final están entre el cliente y la tecnología, la financiación, al final, bueno, son un buen aglutinador de soluciones, ¿no? Exacto, y yo exacto. creo que es... Hombre, sois nuestro sector. Claro, O sea claro. que- Claro, genial. Gracias, Mar. Elena, yo creo que también tú como buena conocedora de los instrumentos que ya están encima de la mesa, me llamaba la atención que en el observatorio el elemento que más interés generaba en las empresas de servicios energéticos son las comunidades de energía local y las comunidades energéticas, ¿no? El papel de estas comunidades, de los agentes rehabilitadores. ¿Cómo ves que estas nuevas figuras que se están introduciendo van a contribuir o pueden contribuir al desarrollo también del sector? Bueno, yo creo que aquí sí que tenemos que darle un poquito enhorabuena a la parte tecnológica, porque con la penetración de ciertas tecnologías, sobre todo de telecontrol, teleoperación, pues nos permiten a las empresas de servicios energéticos que vivimos de ofrecer esos servicios a los clientes, nos permiten ofrecer estos nuevos servicios y aprovecharnos de estas tecnologías a un nivel más micro, que hasta ahora pues no era tan accesible. Entonces, las comunidades locales de energía son un ejemplo de que gracias a la combinación tecnológica y al saber hacer de operación de esas tecnologías vamos a poder dar un servicio nuevo a los clientes que hasta ahora pues no existía. Lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de las empresas de servicios energéticos es siempre ofrecer al cliente la mejor combinación para gestionar su energía. Y aquí, aunque suene contrario a las comunidades locales de energía, que no lo es, yo lo que diría es, ojo, tenemos que darle el mejor servicio al cliente y la mejor solución. Y eso quiere decir la mejor combinación entre algo que gestionas de forma micro y contar con la red, una red espléndida que tenemos de distribución eléctrica. Un país como España, los problemas de cortes que existen en otros países, o sea, la robustez de la red que tenemos en España, no disfrutan en países como, por ejemplo, Estados Unidos, por poner un ejemplo. Entonces, las comunidades locales de energía para mí son un punto de aprovechamiento de una energía, sobre todo como la solar, básicamente, que hasta ahora no existía, pero que debemos nosotros saber combinar con lo que ya tenemos. A mí, no solo eso, sino que además, si tenemos una visión un poquito más a largo, gracias a esta penetración de este servicio de las comunidades locales de energía, digitalizaremos esas instalaciones y nos permitirá que luego puedan entrar en un futuro mercado de agregación de demanda de flexibilidad. Y así el cliente al final va a tener todos los beneficios de energía de la red producida a gran escala, energía local gestionada pues, en su entorno y luego poder incluir una nueva línea de ingresos cuando toda esa demanda con su microgeneración puedan además participar en el mercado. Y con eso, pues a lo mejor suplantar la necesidad de alguna térmica que ahora mismo pues las grandes inversiones en plantas centralizadas de generación pues son complicadas de poner encima de la mesa. Por lo tanto, a mí me parece una oferta adicional al cliente que además recibe muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar bien la tecnología para no hacer malos proyectos, porque, como decías bien antes, los malos proyectos se conocen muy rápido y, sin embargo, lo que tenemos que hacer es difundir esas buenas prácticas. Gracias, Elena. Volviendo a la parte financiera con Miguel Ángel, yo creo que otro de los datos interesantes del observatorio es esta distribución, ¿no?, entre quién financia los proyectos de eficiencia energética, ¿no? Hay una presencia de los fondos privados, hay una presencia de los bancos bastante estable, hay una presencia de nuevos mecanismos de financiación como el crowdfunding. A mí me gustaría, como representante aunque sois una solución específica también, pero representante de los bancos, ¿no? Al final seguimos siendo un sector
seguimos siendo un país bancarizado, ¿no? Donde la mayor parte de la financiación nuestro viene a través de los bancos. Te preguntaría, ¿están los bancos preparados para el mercado de la eficiencia energética y de los servicios energéticos? ¿Han tenido siempre muchos problemas del tamaño, las garantías, en fin, ha sido como una pelea permanente? ¿Cada vez estáis más presentes? ¿Están preparados o cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay bancos, como es nuestro caso, que estamos preparados y lo estamos dando soluciones desde hace 25 años, y hay banca, una banca más tradicional, con su red de oficinas, donde se están posicionando actualmente, pero que es cierto que hasta ahora, bueno, su actividad no era esa, tenían dudas en cuanto a las entidades, a la entidad jurídica de las comunidades de propietarios. Bueno, era un poco complicado la gestión de cualquier financiación de un proyecto de eficiencia energética o rehabilitación, donde incluya también lo que son todos estos temas de eficiencia. Yo creo que nos vamos a poner la banca en general en una velocidad de crucero buena en un corto plazo de tiempo. Unos, ya te digo, ya estamos y otros se posicionarán. Y yo creo que actualmente es fácil, como os decía antes, acceder a una financiación para un proyecto de eficiencia energética. Es verdad que, bueno, pues ahora estamos catalogando los proyectos con el ESG, toda la banca, pues para que tenga un menor recurso de capital, a ver si el regulador nos lo admite, y que seamos más accesibles al público en general. Gracias, señor Ángel. Oye, para seguir con la visión un poco general, ¿no? Yendo a la tecnología, Israel, ¿tú crees que tenemos a la vista en los próximos años tecnologías o soluciones tecnológicas de una u otra forma que vayan a ser, digamos, que vayan a cambiar el partido? Es decir, el almacenamiento, cualquier tecnología vinculada, digamos, que vayan a ser un trigger, como dicen para que esto explote realmente, o crees que nos vamos a seguir basando en las tecnologías que ya hoy tenemos encima de la mesa? Bueno, yo creo que las tecnologías, como comentábamos, existen. Es decir, uno va a modelos en otros países, no sé. Me viene a mí a la cabeza, por ejemplo, tecnologías que se están implantando mucho en Centro Europa. Francia, hablamos del modelo francés, es de las redes de distrito. Dice, ¿y por qué el vector energético no es el agua? No es el agua. Tenemos mucho agua en el planeta, ¿no? Lo que más hay es tierra y agua. Bueno, pues ¿por qué no lo utilizamos como vector energético, no? Las tecnologías están ahí. Y ahora las tenemos que poner en juego. Se trata de ponerlas en juego. Nosotros somos muy optimistas porque creemos que afortunadamente hay grandes empresas en España, grandes empresas de servicios energéticos que todos los días pico y pala les toca con el libro debajo del hombro esa actividad divulgativa con la propiedad, con el usuario final, comunidad de propietarios por comunidad de propietarios, viviendas unifamiliares. Yo me voy a pensar, por ejemplo, ¿no? Cuando se dan estos datos a través del MINMA, hay 22 millones de viviendas. En España tenemos 22 millones de viviendas, se dice pronto, construidas con anterioridad a 1980. Serían letras, desde el punto de vista de la certificación energética, hablaríamos de casi fuera de escala, en marco fuera de escala, en fin. Luego hay potencial, ¿verdad? Hay potencial, por lo menos en el segmento de edificación. Las tecnologías existen. O sea, yo creo que es una de las cosas que afortunadamente hemos hecho bien las empresas multinacionales que desarrollamos tecnologías, es no parar de desarrollar tecnologías. Somos empresas con ánimo de lucro. Si no desarrolláramos nuevas tecnologías, no tendríamos ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, tenemos las herramientas, tecnología, tenemos grandes empresas que además creo que todos hemos decidido, hablábamos de diferentes tipos de figuras, ¿no? Pues a mí la figura de el rehabilitador o esa figura de agente de la rehabilitación me encanta para las ESES, es una forma de darle una perspectiva, un espectro 360 a la hora de llevar a cabo, ¿no? Ese tipo de ayudas. Y el único inconveniente que pondría, obstáculo último a saltar, es que el tiempo es muy limitado. 2023 para este primer tramo está ahí al lado. Y pedir nuevamente a las administraciones, comentaba Elena, ¿no? El modelo francés. Bueno, el modelo francés es el que es, ¿no? Es monolito, quiero decir, es una decisión. Claro, tengamos en cuenta que aquí ese modelo hay que multiplicarlo por el número de comunidades autónomas y en nuestro caso, en el segmento residencial,
lamentablemente, cuando uno quiere hacer la reforma de una vivienda. A mí me viene a la cabeza y dice, joder, clientes, hablo de clientes muy chiquititos, micros, ¿no?, que deciden apostar por montar energía fotovoltaica. Bueno, o gente súper disruptiva que dice, mira, yo quiero geotermia en casa. Soluciones geotérmicas en casa, ¿no? Y el mayor stopper que se encuentra siempre es administrativo. Ya, pero es que solamente el proyecto para poder ejecutar, el proyecto técnico para poder ejecutar esto, hasta que nos den el visto bueno, pues ha pasado un año, ¿no? Claro, esto se multiplica por 8.280 municipios que hay en España, ¿no?, con capacidad de. Ese es el hándicap, ¿no? Entonces, yo, dicho esto, simplemente, esto es trabajo de ANESE, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué cosas puede hacer ANESE? Pues ANESE, por ejemplo, una de las propuestas que llevamos haciendo, tú lo conoces, Mar, y por eso pues, nos gustaría seguir teniendo por parte de las administraciones, ya que empresas de servicios energéticos y empresas tecnológicas tenemos tecnologías y conocimiento que con la ayuda además de la banca, este tipo de medidas se puedan activar, contadas de forma muy sencillita, para que cuando tengamos que ir a explicar a las personas que tienen que invertir y decidan nuevas tecnologías que sean eficientes desde el punto de vista energético, que sean sostenibles, que nos cambien el modelo total, que sirvan también para hacer cierta pedagogía, pero, vuelvo a repetir, que nos sirvan también para agilizar los mecanismos estructurales que tiene la actual administración, para que se puedan llevar a cabo. 2023, repito, está ahí ya, a la vuelta de la esquina. Muchas gracias, Israel. Sí, claro, sí. Sí, bueno, decir que si bien hemos citado el modelo francés, no podemos copiar el modelo francés. Primero, porque comentaba antes, no tenemos la misma estructura administrativa y segundo, porque no se va a copiar literalmente. De hecho, estamos ya dando vueltas a figuras que ahora no quiero citar aquí porque no ha lugar, pero estamos dando vueltas a figuras que no existen en el modelo francés, ¿no? He citado el modelo francés porque ahora mismo es lo que más se parece a lo que estamos planteando, pero no es exactamente el modelo francés, ¿no? Eso es una cosa. Y otra cosa, ahora mismo, efectivamente, han salido las ayudas del MITMA, que ahora siguen un patrón similar a las del IDAE, en cuanto que sacan un real decreto, que luego mediante órdenes ministeriales aclararán o matizarán cosas, y que luego las comunidades autónomas son las que van a sacar las convocatorias. Bueno, eso está ahí, sigue y punto, ¿no? Nosotros nuestra actividad fundamentalmente es el certificado de ahorro y eficiencia energética, que es donde tenemos un liderazgo a la hora de sacarlo y es la vara de medir, ¿no? Pero yendo a tu petición, digamos, o a tu reto, digamos, a tu reflexión, decir que en el sistema de certificados de ahorro energético, sabéis que hay dos formas de traer ahorros. Una de manera estandarizada y otra en proyectos singulares. Los proyectos singulares, como su propio nombre indica, pues son proyectos singulares con una cantidad de ahorro que habrá que demostrar. Voy a las actuaciones estandarizadas y ahí me encantan las iniciativas que estáis teniendo, como la de paquetización o estandarización de servicios o actuaciones en rehabilitación energética de edificios. Deciros que el catálogo lo que va a definir son actuaciones estandarizadas, ¿no? De manera que vosotros como delegados, los que sean delegados, o el sujeto obligado como sujeto obligado, va a poder recoger esos ahorros a partir de actuaciones estandarizadas. Entonces, en la ficha se dirá, esta actuación estandarizada genera estos ahorros. Punto. Entonces, ahí también entendemos que una colaboración con vosotros, ¿no? Y un compartir ideas a la hora, por ejemplo, de elaborar esas fichas, pues sería muy interesante a la hora de contribuir a la estandarización, que creo que es otro elemento muy importante en el tema de la eficiencia energética, ¿no? Estandarizar, porque como es algo que no se ve, esto de los ahorros no se ve. No es como en las renovables, que pones el molino y dices, un molino, 3 molinos, tantos millones de euros, ejecutado. Esto no se ve. Entonces, todo lo que sea estandarizar el servicio, que va a facilitar que se mida la eficiencia energética mejor y se compruebe y entonces se justifique que es un proyecto y toda la financiación no tenga problemas, etcétera, etcétera, pues deciros que entra en los certificados de ahorro y eficiencia energética con el catálogo y que os invito también a esa colaboración. Muchas gracias, Mar. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. No sé si podemos abrir alguna pregunta. Bueno, pues creo que tenemos 5 minutillos o apenas 5. Yo creo que se oye así en directa, ¿no?
nos haya reunido ya es un éxito. O sea, que estemos aquí, nos veamos las caras, eso ya funciona. Y luego, a ver, bueno, perdona, me presentaré. Soy, bueno, creo que me oigo. Sí, ahí bueno, mejor, ahora sí, mejor. Soy Pedro Parra y coordinador de la Asociación Nacional de Empresas de Reforma y Rehabilitación, ANER. A ver, estamos muy pendientes porque las ayudas se harán y funcionarán y demás, pero tenemos que pensar en el futuro y cómo está pasando en Europa, y de ahí nuestro interés, y Elena lo ha comentado por primer momento, los certificados blancos. O sea, va a ser importante. Incluso el IDAE ya nos dijo hace como 2 años que de momento no, pero ahora ya sí que ha hecho una propuesta y a lo mejor se está trabajando, creo, y a ver si me lo puede confirmar Mar, en que fuese al 50%, empezar al 50% aplicando los certificados blancos con la fórmula que había anterior de las compañías y demás, ¿no? Porque si no, nos vamos a ir a tiempo y efectivamente ya sabemos que no puede ser el sistema francés porque es centralizado y nosotros somos comunidades. Pero también hay una cosa que tenemos que tener clara y que tanto el MITMA como Miteco lo sabemos, es que las comunidades se unifican criterios o si no vamos a tener muchos problemas. Y de hecho me consta fehacientemente que el IDAE ya está actuando. Donde quería llegar con esto es con lo siguiente. A ver, nos has comentado de que estáis haciendo algunas versiones distintas a lo que estaba haciendo en Francia. Nosotros, que por un proyecto europeo, Turkey Retrofil, estamos con Ternalia y nuestros socios son franceses, lo conocemos bien, incluso a Jacobo se lo comenté y os mandaremos documentación de lo que están haciendo, porque lo que sí han conseguido ha sido dinamizar el sector, Claro. que es lo que queremos nosotros. Entonces, no le vamos a copiar porque es imposible, pero sí que lo dinamizan, con lo cual yo creo que como tardaremos en que los fondos, primero tenemos que gastarnos lo que nos van a dar, que ya tener la cosa amiga, pero vayamos a intentar a ver si se puede hacer un sistema mixto y bueno, y me gustaría conocer tu opinión de cómo lo ves el sistema mixto. El planteamiento, y esto sí ya salió en el trámite de audiencia, el planteamiento es mixto, o sea, las obligaciones de los sujetos obligados se podrán cumplir en un porcentaje contribuyendo al fondo y en otro porcentaje mediante CAES. Y eso se definirá en cada momento que se definan. Por ejemplo, ahora mismo las obligaciones se definen todos los años mediante una orden ministerial que dice cuánto se aporta al fondo. Una vez aprobemos el Real Decreto, que no se debería de tardar mucho ya, pues a partir de ese momento, ya os digo, en el 22 la orden va a salir ya, porque tiene que salir antes de 31 de marzo, ya tienen que depositar las obligaciones del primer trimestre. Pero el planteamiento del sistema es mixto. Una parte de las obligaciones serán con fondo y otra parte con CAES. Lo que se irá definiendo es el porcentaje. Entonces, una cosa que nos preocupa es la estabilidad. Tú no puedes desarrollar un sistema de CAES si los que se van a meter en el lío no tienen una mínima estabilidad de qué mercado estamos hablando, ¿no? Y en eso estamos, porque somos conscientes de esa necesidad de estabilidad. Las comunidades autónomas. Las obligaciones son nacionales. Entonces, un sujeto obligado tiene una obligación nacional. No es una obligación dividida en comunidades autónomas y tiene una obligación en Andalucía y otra en Cataluña y otra en esto. Es nacional. Entonces, donde entra la competencia de las comunidades autónomas es en el apartado de la gestión, que ahora mismo tenemos definido y creemos que tal y como está definido no debería generar un problema especial, ¿no? Estamos buscando que la gestión sea homogénea en todas las comunidades autónomas, para lo cual se está contemplando otras figuras otras figuras. No quisiera, porque vamos a entrar en debate si esa figura, otra figura, una figura mejor, otra peor. Entonces, pero bueno, y lo que se está buscando es eso, que el CAE ya llegue con toda la verificación documental necesaria para que no dependa de que unas comunidades autónomas pongan más gente y otras menos gente, y el CAE, de hecho, estamos poniendo plazos tipo 5 días desde que se presenta un CAE hasta que llega al registro nacional. Entonces, ese es el planteamiento. Es un reto para nosotros,
Pero bueno, para eso está la tecnología, Sí. ¿no? Entonces, si utilizamos la tecnología convenientemente, eso es posible. Con lo cual, somos conscientes del problema de las comunidades autónomas. Y ya no sé si me has hecho alguna pregunta más. Bueno, Con pues eso eso. contesta. Sí. Hombre, es un reto, porque nosotros lo que queremos, que tampoco tienen los franceses, es una plataforma única. Entonces, en una plataforma única, un sujeto obligado o un delegado introduce la información del certificado o certificados que tiene, con todo lo que eso conlleva. Estamos haciendo distinción entre el titular, o sea, el dueño del ahorro, que mediante un convenio lo cede, en este caso, pues, a un delegado o a un sujeto obligado, que luego pues, mete los datos. Eso entra en la plataforma y ya la plataforma lo dirige a quien va a hacer esta documental. Eso lo dirige la comunidad autónoma, que a golpe de clic ingresa en el registro nacional. Y a golpe de clic, bueno, de algo más que de clic, dentro del registro nacional puede haber compra y venta de certificados. Claro. Gente que tenga de más, los vende. Y gente que tenga de menos, los compra. Un certificado, como ahora, y ahora también quiero hablar de otro tema cuando has hablado de las magnitudes. Vale. A ver, como hoy por hoy lo que hay son órdenes de obligaciones anuales y es necesaria una estabilidad, lo que sí que damos es el mismo plazo que a nosotros nos da la comisión. Desde la fecha de actuación tienes 3 años para liquidar un CAE. Con lo cual, tú haces algo y durante 3 años tú puedes liquidarlo. Con lo cual, pues bueno, te lo puedes guardar, puedes ver cómo está el mercado y lo vendes. Bueno, eso es así. Entonces, habrá ese mercado del que estamos pensando en un mercado de contratos internos, o sea, privados entre dos, que uno compra y otro vende. Pero, bueno, queremos dar información sobre precio mínimo, precio máximo y precio medio y volumen de movimientos, pues para informar, tener una idea de cómo está la cosa. Y luego sobre las cantidades. Una cosa muy interesante que nos encanta del sistema francés es la unidad. Ellos trabajan en CUMAC. CUMAC quiere decir ahorro acumulado. Es decir, un edificio en el que hago una inversión de eficiencia energética que tiene una vida útil de 20 años, por decir algo, yo me traigo con un coeficiente de pérdida, digamos, de la eficiencia energética de la inversión, me traigo todos esos ahorros a hoy. ¿Vale? Eso es un ahorro CUMAC, o sea, es un kilovatio hora CUMAC. En España no tenemos eso. En España ahora mismo el Sistema Nacional de Obligaciones es kilovatio hora en un momento determinado. Y así es como se está justificando a Bruselas en el primer periodo, 14-20, y en el periodo en el que nos encontramos, 21, de momento hasta el 30. ¿Esto qué pasa? Pues que cuando hablamos de 2.400 teravatios hora CUMAC, eso a lo mejor tenemos que dividir por 8 si hacemos una media y serían los teravatios hora en formato nuestro. Igual que cuando hablamos de 8 euros el megavatio hora CUMAC, a lo mejor estamos hablando de 50 euros el megavatio hora normal en nuestro sistema, ¿no? Lo que pasa es que ahora el megavatio hora está en 137 euros el megavatio en nuestro sistema. Entonces, creemos que esto contribuirá no solo a estructurar el mercado, no solo a desarrollar los servicios energéticos que tenéis, sino también a ser más competitivo el mercado, ¿no? Porque ahora mismo creemos que puede ser un poco más, más competitivo. Pero bueno, que los niveles no son distintos cuando hablamos de un... Pero aun siendo distintos, son muchísimo más altos en Francia, pese a que Francia puede tener un mercado el doble que el nuestro, energético. Pese a eso, siguen siendo muy altos, ¿no? Bueno. Sí. Oye, sí, perdón. Quiero entender que cómo lo vais a aplicar. Nos gustaría aplicarlo, pero somos conscientes de que no podemos empezar con CUMAC, porque los datos, tanto de obligaciones, de ahorros a Bruselas, los estamos haciendo de una manera. Tenemos que negociar con Bruselas el cambio y a lo mejor de aquí al 24, precisamente cuando vamos a recibir muchos ahorros del PRTR, ya estará lanzado el sistema, pero como lo conocemos ahora.
más adelante, estamos planteando seriamente los CUMAC, porque es que realmente favorecen mucho contribuir al ahorro. Bueno, y son Oye. incentivadores Y también. y a monetizarlo. Y a monetizarlo, claro. Exacto, es que me encanta esa palabra, Exacto. monetizar la eficiencia Claro, energética. Pues exactamente. eso. Oye, perdonad que nos hemos comido el tiempo. Aquí Carlos nos está sacando tarjeta roja ya. Ha sido un gusto moderar esta mesa y poderla compartir con todos vosotros. Esperemos que la normalidad nos permita hacerlo más a menudo. Agradecer a Mar, a Elena, a Miguel Ángel, a Israel todas las aportaciones y invitar a Luis a que nos clausure el acto y agradeceros a todos la presencia de nuevo. Muy bien, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ruperto. Bueno, gracias, Mar, Elena, Miguel Ángel, Israel. Estupenda mesa. La verdad es que es genial poder escuchar de primera mano pues, en qué está trabajando la propia Administración. Y nada, muy brevemente, porque efectivamente nos hemos comido el tiempo, a modo de clausura, un par de ideas, ¿no? Que yo creo que nos preocupan, que han salido varias veces con distintos enfoques. ¿Qué necesitamos para dinamizar el sector en un contexto en el que lo tenemos todo? Tenemos financiación, tenemos subvención, tenemos soluciones técnicas maduras y contrastadas, tenemos partners en el mercado con una capilaridad enorme, capaces de hacer proyectos transnacionales y tenemos el mandato regulatorio. ¿Qué falla? Bueno, pues vamos a hacernos un poco la pregunta, ¿no? Pues llevamos 20 años haciéndonos esta misma cuestión. Y yo creo que es un tema cultural, se ha comentado ya, ¿no? Mirémonos a nosotros mismos en el alcance que tenemos, porque al final poner estos proyectos en marcha requieren de una toma de decisión que al final apunta a una persona, apunta a una comunidad de propietarios, apunta a una administración que es quien, en último término, decide que se hagan proyectos de eficiencia energética, proyectos en formato servicios energéticos. ¿Cuál es la solución para esto? Lo que venimos haciendo, pedagogía, formación. Yo creo que una de las mejores noticias que tenemos en este contexto es que el nivel de interlocución de los proyectos de servicios energéticos ha subido muchísimo y lo estamos viviendo, lo hemos visto en los últimos años, cómo ha cambiado el nivel de interlocución. Antes un proyecto de eficiencia energética se trataba exclusivamente en un contexto de kilovatios hora, punto final, y sin embargo ahora, dado el mandato que tenemos de la Unión Europea, ¿no? De la Directiva Europea de Reducción de Huella de Carbono, están en los máximos o en lo más arriba del poder decisorio, tanto del Estado, como ha comentado Joan Groizar, como desde luego del sector privado, ¿no? Esto ya no es ajeno, quizá la unidad cambia, ¿no? Y estamos hablando en términos de huella de carbono, de toneladas de CO2, pero tenemos el mandato y las empresas y los países tenemos esos objetivos, ¿no? De aquí comentar la importancia que tiene, yo creo que como clausura es lo más apropiado, que nos podamos juntar aquí en un contexto asociativo como este, ¿no? O sea, todos estamos súper ocupados, sacarnos de nuestros despachos y de nuestros proyectos y levantar la cabeza, más ahora en un final de año que la mayoría estamos con cierres, etcétera. Es muy complicado, salvo que hemos buscado una excusa que es el asociacionismo, o sea, que es que formamos parte de una asociación donde distintas empresas con distintos intereses, digamos, o distintos enfoques, nos permitimos el lujo de sentarnos aquí a hablar, a filosofar de esto y también a poner en común que los retos que tenemos son comunes entre todos, ¿no? Entonces, no sobra nadie, al contrario, pediros también y animaros a que directamente lo voy a hacer, y que perdamos el complejo, a que hagamos proselitismo de formar parte de asociaciones como en este caso la nuestra, porque es muy importante tener estos entornos donde podemos reflexionar y donde podemos hacer, en el sentido anglosajón del término, lobby también con la propia administración pública, es decir, defender los intereses en un sector que al final tiene un propósito cuyo beneficio es social, ¿no? Que es en términos directamente de mitigación de cambio climático y reducción de huella de carbono. Y bueno, pues con esto damos por terminado el evento. Muchísimas gracias, un placer veros y damos paso al café. Muchas gracias. Nada,
perdonad un segundito, por favor. Los ponentes pasamos y hacemos una fotografía y en 5 minutos empezamos el one-to-one. Javier Martínez y Daniel Navarrete serán las personas, ¿vale? Que tienen todos los cuadrantes. 5 minutos y empieza café y el one-to-one.